Bueno, vamos a intentar en este ejercicio calcular o resolver el circuito eléctrico paralelo constituido por dos resistencias. El objetivo de este ejercicio es completar la tabla que tenemos en la esquina superior izquierda, en el que aparecen todos los parámetros relativos al circuito eléctrico, como son el voltaje o tensión, las intensidades o corrientes, las resistencias y las potencias en cada uno de los elementos que constituyen nuestro circuito. Nosotros podemos ver en el circuito que tenemos en este ejercicio que la fuente de energía es una fuente de tensión que está suministrando 12 voltios al circuito y que está constituido por dos ramas en paralelo, en el que la rama superior contiene o está constituido por una resistencia de 3 ohmios y la rama inferior por una resistencia de 6 ohmios. Ya sabemos, por lo que hemos estudiado de electricidad, que cualquier circuito compuesto por una serie de resistencias se puede reducir a un equivalente eléctrico, como veis aquí a la derecha, por eso hemos puesto esta flecha amarilla para representar el equivalente eléctrico, en el que nosotros podemos reducir todas las resistencias de nuestro circuito a una única resistencia que tiene un valor equivalente y que tendría el mismo efecto eléctrico que la resistencia de nuestro circuito. Lo primero que vamos a hacer es intentar completar los datos que ya son conocidos dado el circuito que tenemos aquí. Como nosotros tenemos una fuente de tensión de 12 voltios, pues nosotros en la parte de voltaje, en la batería o fuente de tensión, vamos a decir pues que aquí ya tenemos 12 voltios. Esto ya lo podemos escribir. Otra cosa que también podemos indicar ya en nuestra tabla son las resistencias de las ramas en paralelo. Tenemos dos resistencias, como he dicho, R1 y R2. En la parte de arriba, R1 es una resistencia de 3 ohmios y en la rama de abajo, R2, es una resistencia de 6 ohmios. Bueno, en este circuito, como hemos hecho otras veces, vamos a suponer el movimiento tradicional o convencional de las cargas, es decir, el movimiento de las cargas positivas hacia el polo negativo. Las cargas positivas saldrían del polo positivo, recorrerían todo el circuito y volverían al polo negativo para empezar el circuito nuevamente. Al ser un circuito en paralelo, tenemos que tener en cuenta que las cargas eléctricas, cuando lleguen al punto a la intersección, vamos a llamar a este punto A, las cargas se van a dividir de forma proporcional por la sección de arriba y por la sección de abajo. Y cuando lleguen al punto B, se van a volver a reunir de nuevo y va a constituir la intensidad que es la suma de las intensidades que circulan por cada una de las ramas. Es decir, al dividirse la corriente eléctrica en dos corrientes eléctricas independientes por cada una de las ramas, al final en el punto B volverán a unirse todas esas cargas eléctricas para constituir la intensidad que teníamos a la entrada del sistema en paralelo. De manera que en estos circuitos nosotros podremos afirmar que la intensidad total del circuito va a ser igual a la suma de las intensidades o corrientes que circulan por cada una de las ramas. Para calcular las intensidades de las ramas, nosotros podemos utilizar la ley de Ohm en cada una de ellas. Si recordamos la ley de Ohm nos decía que en cada elemento eléctrico se cumple que la tensión es igual al producto de la intensidad por la resistencia. Pues bien, si aplicamos el concepto de ley de Ohm para calcular las intensidades en cada una de las ramas, aplicaríamos que la intensidad 1 va a ser igual a la tensión sobre la rama 1 dividido por la resistencia 1. ¿Cuál es la tensión que está soportando la resistencia 1? Como es un sistema en paralelo y como el punto A y el punto B están conectados de la misma manera al polo positivo y al polo negativo, es decir, que las entradas de las resistencias se conectan al polo positivo y las salidas de las dos resistencias se conectan al polo negativo, las dos resistencias están soportando una tensión de 12 voltios. Luego dividiremos 12 entre R1, que es 3, y 12 entre 3 nos daría 4 amperios. Ya tenemos la intensidad por la rama de arriba. Si hacemos de manera análoga un cálculo para I sub 2, en este caso I sub 2 será la tensión 2, que soporta la rama inferior, dividido por la resistencia 2 de la rama inferior. La tensión 2, exactamente igual que con la tensión 1, al ser un sistema en paralelo y las dos resistencias estar conectadas por un lado al positivo y por la parte del final al polo negativo de la pila, la tensión es exactamente la misma, 12 voltios, pero en este caso dividimos por la resistencia 2, que son 6 ohmios. 12 entre 6
sería 2 amperios. Y como hemos dicho antes que se cumple la ley de conservación de la carga, que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades que circulan por las ramas, ya estamos en condición de calcular el valor de la intensidad total del circuito, I sub 1 más I sub 2, que será 4 amperios por la rama de arriba, más 2 amperios por la rama de abajo, en total 6 amperios. Y ahora podemos completar estos datos que hemos calculado en la tabla de la parte superior. Hemos calculado que la intensidad total que sale de la batería o que suministra la batería al circuito son 6 amperios y que la intensidad que atraviesa la resistencia 1 son 4 amperios y que la que atraviesa la resistencia 2 son 2 amperios. En total, 4 más 2, 6 amperios. Por la ley de la conservación de la carga. Las cargas que entran a un sistema en paralelo se dividen, pero luego se vuelven a juntar a la salida. Cargas que entran igual a cargas que salen. O corriente de entrada igual a corriente de salida. Bueno, ya tenemos las intensidades que circulan por las ramas, la intensidad total del circuito, y ahora también podemos completar, porque lo hemos explicado para calcular las intensidades del circuito, que las tensiones tanto en R1 como en R2 es la misma que proporciona la fuente, porque es un sistema paralelo. Luego R1 está soportando, como hemos dicho, también 12 voltios y R2 también 12 voltios. ¿Y qué sucede con la resistencia de la batería o de la fuente de tensión? Pues nosotros hemos explicado anteriormente que todas las baterías, cualquier tipo de batería, tiene una resistencia interna. Pero nosotros, en estos estudios de este año, en tercero de la ESO, no lo vamos a estudiar. Por lo tanto, sabemos que existe, pero para nosotros es desconocida, porque no sabemos calcularla. Así que simplemente pondremos una interrogación. Existe, pero no la podemos calcular este año. Y ahora podríamos calcular ya los datos de potencia. Recordemos que en la potencia, en el cálculo de la potencia o energía por unidad de tiempo, se cumple que la potencia suministrada por la fuente va a ser igual a la potencia consumida en los elementos pasivos. Como aquí tenemos solo dos elementos pasivos, vamos a decir que la potencia total suministrada por la fuente va a ser igual a la potencia que consume la resistencia 1 más la potencia que consume la resistencia 2. Vamos a hacer los cálculos de potencia de forma independiente y veremos si el total es la suma de las potencias individuales. Primero, vamos a calcular la potencia que suministra la fuente de tensión. La expresión para calcular esta potencia es la tensión por la intensidad. La tensión suministrada por la fuente por la intensidad que suministra la fuente al circuito. La tensión de la fuente es 12 voltios. La intensidad total que suministra el circuito son 6 amperios. Pues si hacemos esta operación, 12 por 6 nos tiene que dar 72 vatios. Por otro lado, también podemos calcular la potencia 1 consumida en la resistencia 1, porque los elementos pasivos consumen potencia. En este caso podemos también aplicar el producto V por I, pero en este caso si lo aplicamos será el producto de la tensión 1 por la intensidad 1. En este caso la tensión 1 vuelve a ser 12, la intensidad 1 hemos dicho que es 4 amperios y el producto me tiene que dar 48 vatios. Si queremos calcular de la misma manera la potencia en la resistencia 2, pues tendremos la tensión 2 por la intensidad 2, que atraviesa la resistencia 2. La tensión 2 es igual a la tensión 1 y a la tensión de la pila, porque es un sistema en paralelo, 12, multiplicado por la intensidad 2, que es 2 amperios, 12 por 2, 24 vatios. Y como podemos comprobar, se verifica que la potencia total suministrada por la fuente es igual a la potencia que consume la resistencia 1 más la potencia que consume la resistencia 2, porque 48 más 24 es 72. Luego el cálculo de potencia es correcto. Y como para el cálculo de potencia hemos utilizado el cálculo de las intensidades, debemos suponer que todos los cálculos son correctos. Pero además también podemos utilizar, como decíamos en un principio, el equivalente eléctrico. El equivalente eléctrico dijimos que es un sistema, un circuito, en el que reducimos todas las resistencias de nuestro circuito a una sola, que va a tener el mismo efecto eléctrico. Podemos comprobar de esta manera si el cálculo de la intensidad total es correcto. Bueno, para los sistemas que tienen dos resistencias en paralelo, y solo dos, podemos aplicar esta expresión.
Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se calcula como producto de las resistencias dividido por la suma de estas resistencias. En nuestro caso, R1 por R2 dividido R1 más R2. R1 es 3 por R2, que es 6, dividido por la suma de ambas, 3 más 6. En este caso, 3 por 6, 18, dividido 3 más 6, 9, y 18 entre 9 serían 2 ohmios. Es decir, nuestra resistencia equivalente sería de 2 ohmios. Esta resistencia equivalente de 2 ohmios tendría el mismo efecto eléctrico que el sistema en paralelo formado por las resistencias de 3 y de 6 ohmios. Si tenemos aquí una resistencia equivalente de 2 ohmios, vamos a calcular la intensidad total a partir de esta intensidad, de esta resistencia. La intensidad sería la tensión suministrada por la pila dividido por esta resistencia equivalente. Y comprobaremos si nos sale lo mismo que con el cálculo de las intensidades individuales. La tensión es 12 voltios, la resistencia equivalente es 2 y 12 entre 2 me da 6 amperios. Como podemos comprobar, el cálculo de la intensidad total es el mismo y por lo tanto debemos suponer que todos los cálculos son correctos. Ya podemos completar aquí lo que nos faltaba, el cálculo de potencia. La batería suministra un total de 72 vatios y la resistencia 1 consume 48 y la resistencia 2 24. En total 48 más 24, 72. Y hasta aquí el ejercicio de hoy. Resuelto el circuito en paralelo con dos resistencias de 3 y 6 ohmios y una fuente de tensión de 12 voltios.